Muy buenos días, amado amigo, amado hermano, hermana. Gracias por este momento que usted ha separado de su día para rendirle homenaje a Dios. Gracias por sintonizar el canal de la Iglesia de Cristo en las Villas. Le damos la bienvenida y vamos a hacer una oración para encomendar toda la mano de Dios. Poderoso buen Dios que está en los cielos en todo lugar, le damos las gracias por este día más de vida, gracias por la salud, gracias por todas las bendiciones que usted nos da día con día. Le suplicamos que usted sea con nosotros y nos ayude a través de su palabra a entender más sobre su voluntad y a estudiar más sobre las cosas que necesitamos saber de la Escritura, oh Dios, esa cosa que usted nos ha revelado. Gracias por todos los hermanos que están reunidos hoy, primer día de la semana, usted sea con ellos. Ayúdenos ahora durante el transcurso de esta pandemia, usted sea el que tenga el control siempre. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas. Amén. Bien, hermano, como ya hemos estado hablando acerca de esta serie del El fin de los tiempos, y el hermano Marlon estuvo tratando una pregunta muy importante o un tema muy importante que es acerca del ladrón en la cruz. Anteriormente también estuvimos dando una leve, un leve pantallazo a lo que era la muerte. Ahora vamos a hablar un tema que ha tenido mucha discusión tanto en el ámbito religioso como en el ámbito también secular. Se tienen muchas cosas, muchas ideas de las cuales la mayoría no son realmente ciertas. Sin embargo, aquí vamos a tratar de darle una respuesta o más bien introducir un tema en el cual la Biblia nos presenta someramente, pero no tan a profundidad. Así que el tema es el tema acerca de los ángeles, pero primero, y los demonios, pero primero vamos a leer un texto bíblico que se encuentra en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4 y dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para el juicio. Hoy vamos a tratar acerca de lo que es a ángeles y demonios, su destino eterno, lo que corresponde a la clase del 14 de junio, viendo también en la pantalla que nos quedan 2 semanas por cubrir, que sería la clase del 21, cómo enviar a tu hijo al infierno, y la clase del 28 de junio para terminar la serie de lecciones del trimestre, que sería la doctrina de la resurrección. Así que le invitamos a que si usted no ha escuchado las lecciones anteriores, lo haga a través del canal de YouTube o también en la página web de la Iglesia de Cristo en las Villas en Facebook. Así que vamos a iniciar con lo que es los ángeles y demonios, su destino eterno. Piensa por un instante en el momento de su vida en el que fue condenado por su propio pecado. O sea, en Génesis capítulo 8, versículo 21 dice que percibió Jehová olor grato y dijo en su corazón que no volvería a castigar a la tierra porque el intento del ser humano, el intento de hacer el mal, se empieza desde su juventud, parafraseando el texto. Entonces, existe un momento en el que yo soy culpado por mi pecado. No es el momento de nacer, según dicen algunos grupos religiosos, que tiene que ver con el pecado original. No es eso, porque Ezequiel dice que cada quien cargará con su propio pecado. Ezequiel 18. El padre no podrá cargar con el pecado del hijo y el hijo tampoco podrá cargar con el pecado del padre, por lo que cada persona debe ser responsable de su propio pecado. Entonces, llegó un momento en el cual yo fui culpable, usted fue culpable, cada persona fue en el mundo fue hallada culpable. Nuestra comprensión fue mucho más allá del reconocimiento del pecado, más bien estuvo acompañada de una comprensión de las terribles consecuencias de este pecado. O sea, el pecado tiene consecuencias, dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva del Señor es la vida eterna. Entonces, existió un momento en el cual sabías que estábamos, o nosotros sabíamos que estábamos perdidos, destinados a una eternidad de tormento en el infierno.
La mayoría de nosotros miramos atrás al día en que vinimos a Cristo por el perdón de esos pecados terribles y por la salvación de nuestra alma. Entonces vamos a meditar por un momento en las siguientes preguntas. ¿Qué hubiera sido de nosotros si no existiera un evangelio para responder? O sea, si no nadie nos hubiera predicado, si no existiera el evangelio, como dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. ¿Qué tal si Dios no existiera? ¿Qué tal si el ser que nos creó no existiera, que no tuviéramos un concepto acerca de Dios? ¿Qué pasaría si tampoco existiera la invitación y la oportunidad de nacer de nuevo en Cristo? O sea, que no existiera, como lo dije, un evangelio que predicar, que no existiera alguien que predicara y que no existiera una oportunidad de arrepentimiento. ¿Qué tal si nosotros estuviéramos atrapados en el pecado sin esperanza, sin redención? Entonces, este estudio acerca de los demonios nos va realmente a recordar, o nos va a servir de recordatorio de las bendiciones que tenemos nosotros los seres humanos en el esquema de redención y el plan de salvación. Respecto al tema de los ángeles y demonios, como lo dije al principio, existen una gran cantidad de información errónea, tanto en religión como en la cultura popular, con respecto a lo que ellos son y a su actividad en este mundo. Por ejemplo, mucha de esa desinformación se observa en los libros, se observa en películas que tocan el tema. Por lo general, la representación es completamente de fabricación humana. Por ejemplo, la película que vemos ahí en pantalla, Legión, que trata acerca de los ángeles. La película también Constantine, que trata acerca de demonios, posesiones demoníacas y de ángeles también. Y de otra película muy famosa que se llama Un ángel enamorado o Ciudad de Ángeles. Estas tres películas hablan de ángeles. Hay otra que se llama Michael con John Travolta, que habla acerca del ángel, del arcángel Miguel. Entonces, la cultura popular está inundada de lo que tiene que ver con ángeles. Sin embargo, muchas de esas cosas no son realmente ciertas o verdaderas. Por ejemplo, en la película Ciudad de Ángeles con Nicolas Cage, él se enamora de un ser humano, cosa que en la Biblia no ocurre. También, por ejemplo, en la película que dije anteriormente acerca de Michael, supuestamente al arcángel Miguel le gustan los cigarrillos y algún otro tipo de cosas que le gusta al ser humano, cosa que no vemos que ocurre dentro de la escritura. Entonces, lo que nosotros conocemos de los ángeles y de los demonios, lo sabemos porque Dios nos los ha revelado a través de su palabra. Nosotros no sabemos mucho más, nosotros no sabemos todas las cosas acerca de los ángeles y de los demonios, sino la que está expresada en la palabra de Dios. Sin embargo, la Biblia no es un tratado teológico acerca de entes espirituales. ¿Qué quiero decir con eso? Más bien solamente se nos muestran situaciones que nos dan una idea de que existe un mundo de huestes demoníacas y huestes angelicales. O sea, la Biblia no es un tratado, como lo dije, de que, bueno, cuándo fueron creados los ángeles, qué cantidad de ángeles existen. O sea, no se nos habla específicamente de ángeles y demonios, tampoco así como se nos habla de biología en su totalidad, de geografía o de historia. Recuerda que la Biblia es un compendio que trata de que expresa cómo es que Dios escogió a un pueblo para que a través de ese pueblo viniera la simiente que fue Cristo, para que a través de ella todos los pueblos pudieran ser salvos. De eso es que trata la Biblia. O sea, la Biblia es un esquema del plan de salvación de Dios. No trata acerca de un campo teológico de los ángeles. Ahora, lo frustrante a esto es que esos destellos de información, o sea, lo que nosotros encontramos en la Biblia, no nos dan una comprensión completa de los demonios y de los ángeles, dejando muchas más preguntas que respuestas. Por eso es que salen este tipo de películas o libros tratando de informar mucho más allá de lo que la Biblia dice. Entonces, las preguntas, al igual que las cosas que se revelan,
son intencionales. La naturaleza de la creación y los seres espirituales fue una de las preguntas que Dios le hizo a Job en Job capítulo 38 para demostrar la necedad del hombre. Vamos a ir a Job capítulo 38 y vamos a ver qué fue lo que le preguntó Dios a Job en cuanto a lo que tiene que ver con si él creó ciertos individuos, ciertos entes espirituales. Por ejemplo, ¿quién es este que oscurece el consejo con las palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tu lomo como un hombre y yo te preguntaré y tú me instruirás. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Dónde estabas tú cuando yo puse su medida? Ya sabe, o quién extendió sobre ella cordel. Entonces ahí vemos en una serie de preguntas que Dios le hace a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los ángeles? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el mar? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé la luz? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé todo lo que describe en Job capítulo 38? Entonces, algo más necio sería que nosotros intentáramos responder esas preguntas para demostrar lo necio que nosotros somos. Ahora, algo que debemos saber de los ángeles es que los ángeles y los demonios no son seres eternos. Como lo dije al principio, esta clase no trata en profundidad acerca de los demonios ni de los ángeles. Para tratar a profundidad de eso habría que hacer otra clase para exponer qué se conoce acerca de los demonios, su actividad en el tiempo bíblico, su actividad ahora y un montón de cosas que se pueden extraer de la Biblia. Lo mismo con los ángeles. Esta clase es solamente un pequeño estudio o una introducción. Ahora, lo primero que nosotros vamos a ver es que los ángeles y los demonios no son seres eternos. Ahora, la creación de los ángeles y de los demonios se menciona en el Salmo capítulo 148, versículo 1 al 5. Vamos a ir a Salmo capítulo 148, versículo 1 al 5. Dice, aleluya, alabad al Señor desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle todos sus ángeles, alabadle todos sus ejércitos, alabadle sol y luna y alabadle todas las estrellas luminosas. Pero observe lo que dice el 5, alabadle ellos el nombre del Señor, pues Él ordenó y fueron creados. ¿Quiénes fueron creados? Lo anteriormente expuesto. Observe que ahí dice que existen ángeles y que existen ejércitos de ángeles, o sea que existen multitudes de ángeles. No sabemos cuánto en total, pero sabemos que existen ejércitos. Ahora, el apóstol Pablo también menciona acerca del acto de la creación de estos seres. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses capítulo 1, versículo 16, y vamos a ver lo que dice Pablo con respecto a la creación de los ángeles. Dice así, porque en él, o sea en Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Cuando él habla de tronos, dominios, poderes, autoridades, está hablando de entes celestiales. O sea, vemos que los ángeles fueron seres creados. Ahora, algo importante a recalcar es que solo porque estos seres espirituales no sean eternos, o sea, la eternidad significa que no tuvieron principio ni fin, no significa que no sean inmortales, porque de hecho sí son inmortales, solamente que fueron creados. Alguien eterno sería Dios, que no tiene principio ni tiene fin. Nosotros no somos eternos, sin embargo nuestra alma es inmortal. Entonces los ángeles tampoco son eternos, o sea que fueron creados, pero ellos son inmortales, o sea, comparten esa misma naturaleza de nuestra alma al ser inmortal. Ahora, los ángeles son creados, como lo hemos dicho en Colosenses capítulo 1, versículo 16, pero ellos no son iguales a Dios, por lo que a ellos no se les debe adorar.
Sabemos que muchos grupos religiosos adoran a los ángeles o muchas personas tienden a adorar a los ángeles, pero cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, observe lo que ocurre aquí. Dice, entonces dice el 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Entonces caí a sus pies para adorarle. Observen lo que el apóstol Juan, una persona inspirada, alguien que conocía de las escrituras, intentó adorar al ángel. Sin embargo, el ángel le dice, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Observe cómo el ángel se rehúsa a que lo adoren. Lo mismo ocurre en Apocalipsis 22, 9. Y me dijo el ángel, dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Y me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Observe que los ángeles no deben ser adorados. Por consiguiente, tampoco los demonios deben ser adorados. Ahora, parece probable que los ángeles que Dios hubo creado se rebelaron contra él, porque es posible debido al orgullo. Vamos a ir a Judas capítulo 1, versículo 6. Judas capítulo 1, versículo 6. Vamos a ver qué ocurrió allí y qué fue lo que pasó con los ángeles. Observe lo que dice Judas. Dice así, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, dice, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. O sea que los ángeles fueron creados con un libre albedrío de poder decidir qué estaba bien y qué estaba mal. Aparentemente se rebelaron contra Dios. ¿Por qué? Porque debido al orgullo, ellos trataron de usurpar la posición de Dios. Posiblemente el cabecilla de todo esto fue Satanás, porque vimos que Dios dice, Jesús, disculpe, dice en Juan, que su padre el diablo ha sido, dice, mentiroso desde el principio. Observe cómo el Señor Jesús lo pone como una persona mentirosa desde el principio. Dice en Juan 8:44, dice, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida del principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Entonces, posiblemente el que encabezó esta rebelión en contra de Dios fue Satanás. Ahora, Dios arroja a estas personas, como vemos, a estos seres, disculpen, como vemos en Judas capítulo 1, versículo 6, y en Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4, que los arroja de su presencia. Ya no están en su presencia más, sino que ya ahora son reservados para un día del juicio. Ahora, los ángeles son seres, como lo hemos dicho, con libre albedrío, o sea, como nosotros. Por lo general se le conoce como seres celestiales que están dispuestos a obedecer a Dios. Vamos a ir a Mateo capítulo 6, versículo 10. Recuerde que estamos analizando de acuerdo a lo que dice la escritura, no a lo que dicen la literatura popular. Ahora, regularmente estas personas, estos entes, disculpe, están atentos a que se haga hacer la voluntad de su creador. Sin embargo, cuando nosotros vemos el libre albedrío, se hace evidente en el hecho de que muchos optaron por desobedecer a Dios y cayeron de la gracia. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4, que fue el texto del principio, dice que no perdonó a los ángeles, sino que los guardó para el día del juicio final. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4, dice así, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a foso de tinieblas reservado para juicio. Ahora, recuerde que ángel significa mensajero. Esto quiere decir que Dios creó
a los ángeles. Entonces Dios no creó a los demonios, sino que ellos se volvieron se volvieron demonios, porque cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 1, dice que todo lo que Dios creó fue hallado bueno. Entonces, lo que vemos aquí es que si todo lo que Dios creó fue bueno a la vista de Él, entonces esto quiere decir que Él disculpe, Él no había entonces creado a los demonios, porque si todo lo que creó fue bueno, concluimos eso. Ahora, si no fueron ellos creados desde el principio, eso quiere decir que si no fueron creados así desde el principio, eso quiere decir que ellos se rebelaron en contra de Dios. Dice el capítulo 1, versículo 31 de Génesis: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y fue la mañana del sexto día. Esto quiere decir que cuando estos seres fueron creados que lo obedecían a Él, o sea, que estaban sujetos a su voluntad. Sin embargo, con el transcurso del tiempo no sabemos cuándo ocurrió eso, porque la Biblia no dice cuándo ocurrió. Ellos se rebelaron contra Dios y Dios los expulsó, según Judas capítulo 1, versículo 6. Ahora, Jesús hace la referencia también a la condición de la inmortalidad de estos seres, cuando Él expone a la condición del hombre después de la resurrección, porque dice en Lucas capítulo 20, versículo 34 al 46, que habían unas personas que le estaban preguntando acerca de la condición del hombre, si él iba a casarse o a estar sujeto a su esposa en el día de la resurrección. Pero Jesús les dice en el 34, y Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y son dados en matrimonio, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni son dados en matrimonio, porque tampoco pueden ya morir, pues son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Ahora aquí vemos que los ángeles son seres que no se casan, son hijos de Dios, pero no tienen el estado civil de casados, o sea que son entes que están completamente solos. Entonces, de hecho, esta inmortalidad, cuando Él expresa la inmortalidad, porque cuando nosotros resucitemos vamos a ser inmortales. Entonces, los ángeles, aunque ellos no son eternos, son inmortales. Entonces, revela que existe una vida más allá, o sea, una vida después de la muerte. El hecho de que Jesús hablara de los ángeles y de su inmortalidad, nosotros podemos concluir que existe una vida después de la muerte, que existe algo más allá de la realidad física. Por lo tanto, nos lleva a cuestionarnos o a hacernos la siguiente pregunta en cuanto a los ángeles. ¿Cuál será el destino de los ángeles y los demonios en el reino eterno de nuestro Dios? O sea, si nosotros vamos a tener un juicio, y ya en Judas capítulo 1, versículo 6 dice que los ángeles que no mantuvieron su dignidad fueron arrojados y fueron desterrados de la presencia de Dios a esperar un juicio. O sea que existe un juicio para estos entes espirituales. Ahora vamos a ver en el segundo punto el destino de los ángeles y de los demonios. Ahora, en relación con los ángeles fieles, porque vimos que existen, cuando los ángeles fueron creados en su con completo libre albedrío, y todos estaban sujetos a Dios. Sin embargo, con el pasar de los tiempos, del tiempo, como dice Pablo en Timoteo, dice que no caigan le dice a Timoteo con respecto a los ancianos, para que no caigan, dice, en lo que cayó el diablo, que fue que él trató de usurpar el poder de Dios. Entonces él quería ser igual a Dios. Ahora, si existen ángeles fieles y existen también demonios o ángeles que cayeron, que fueron desterrados, para los ángeles fieles la respuesta es realmente sencilla. O sea, ¿dónde van a estar estos ángeles que son fieles? Realmente ellos continuarán en la presencia de Dios. Es más, están en la presencia de Dios en estos momentos, alabándole, y cuando nosotros estemos allí, también alabaremos con ellos. Porque observe lo que dice Juan
en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 17. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 17. Dice así: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. Y observen quiénes estaban allí también, además de esas personas. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y usted puede seguir leyendo y observa cómo es que los ángeles que son fieles se van a mantener adorando a Dios, lo que estaban haciendo, porque cuando nosotros vamos a esta actividad ha sido consecuente con el hecho de que muchos seres celestiales han estado haciendo eso. ¿Qué quiere decir esto? O sea, antes del juicio de la humanidad, o antes de que la humanidad, del transcurso de la historia de la humanidad, los ángeles han estado adorando a Dios. Cuando nosotros vamos a Isaías capítulo 6, vemos que, por ejemplo, dice allí: en el año de la muerte del rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono blanco, alto y sublime, y la orla de su mano llenaba el templo. Por encima de él había, observen, habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno daba voces diciendo: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Los serafines son tipo de ángeles. Entonces vemos que este tipo de ángel ya ellos adoraban a Dios. En Mateo 18:10 también encontramos otra aseveración de la adoración de los ángeles. Vamos a ir a Mateo 18:10. Mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Observe cómo el Señor Jesús dice que hay ángeles que están en la presencia de Dios, que siempre ven a Dios, o sea que lo están adorando. Y en Lucas capítulo 1 versículo 19 vemos también que hay ángeles que están adorando a Dios. Entonces los ángeles que son fieles, ellos se van a mantener en ese estado, o sea, ese va a ser el destino de ellos. ¿Cuál va a ser el destino? Vivir en el paraíso, o sea, estar en la presencia de Dios, y nosotros vamos a estar en la presencia de los ángeles y en la presencia de Dios. Nos vamos a unir a los ángeles para adorar a Dios. Esa va a ser la recompensa de los ángeles que se mantuvieron fieles. Ahora, para los ángeles que se han rebelado contra Dios, existe otra recompensa, porque la Biblia indica que existe un juicio inminente en el que serán atormentados por la eternidad junto con el inicuo o junto con el hombre injusto. Por ejemplo, cuando Jesús interactuó con los hombres poseídos por demonios en la región de los Gadarenos, cuando nosotros vemos en Mateo capítulo 8 versículo 28 al 34, los demonios inmediatamente cuando Jesús se acercó a ellos clamaron a gran voz y dijeron: ¿qué tienes contra nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes del tiempo? Observen que ellos conocen que existe un juicio para ellos, que existe un lugar de tormento también para ellos. Observen el capítulo 8, versículo 28. Dice: cuando llegó al otro lado, a la tierra de los Gadarenos, le salieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino, y gritaron diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia de ellos había una piara de muchos cerdos paciendo, y los demonios le rogaron diciendo: si vas a echarnos fuera, mándanos a la piara de cerdos. Observe cómo ellos saben quién es la autoridad allí, quién fue el que los creó, Cristo. ¿Sabe a quién se está refiriendo? Ellos se refieren a ellos con total respeto. ¿Quién es el realmente a quienes ellos están sujetos? Ahí es a Cristo. Dice ellos: ¿qué tienes contra nosotros, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. O sea que existe un tiempo en el cual ellos también van a ser
juzgados. Estos seres, como lo he dicho, parecían comprender acerca de un día de castigo y tormento del que no van a poder hacer nada para evitarlo. Un día de juicio está llegando para esos malignos seres espirituales. Ahora, el infierno será la morada final de los demonios. En Mateo capítulo 25, 41 dice que le dijo a los de la izquierda, dice, apartaos de mí al fuego eterno que ha sido reservado para Satanás y sus secuaces. Mira cómo dice capítulo 25, versículo 41. Dice así, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, o sea, los secuaces del diablo, los que lo acompañaban. Eso se refiere ya al juicio final. Cuando usted lee, Jesús o el Señor separa a los de la derecha y separa a los de la izquierda. Separa a las personas. Ahí se está hablando de las personas, porque observe que ya Él dice, ha reservado un lugar para Satanás y para sus secuaces, pero van a ser juzgados. Cada quien va a ser juzgado. Todas las cosas creadas y que tienen libre albedrío serán juzgadas. Entonces, vemos que Jesús habla acerca de la condena hacia las personas que lo rechazaron en Mateo 25, 41, y también existe la conexión entre el hombre pecador y Satanás, que fue desde el comienzo del mundo. Dice Juan 8:44 que Satanás ha sido mentiroso desde el principio, ha sido homicida desde el principio, y él va a tratar con su influencia de llevar a la mayor cantidad de personas que pueda con él, o sea, al infierno. Muchas veces las personas piensan que como que Satanás es el amo del infierno, o sea que, y eso lo pintan en las películas, en las caricaturas, en muchos libros, en muchas cosas, en las cuales se tiene a Satanás como un dios del infierno, y que las personas van allí y ellos van a ser atormentados por Satanás. No, la Biblia no dice así. La Biblia dice en el Mateo 25, 41 que Satanás y los ángeles y todo lo que estén ahí van a ser atormentados. No dice que Satanás va a atormentar a las otras personas. No dice así. Entonces el infierno es un lugar de tormento tanto para los ángeles que han caído, para los demonios y para las personas que son inicuas, que no se arrepintieron y no vinieron a los pies de Cristo. Para eso es el infierno. Entonces Pedro utiliza el ejemplo del castigo eterno para los seres espirituales malvados para tratar de convencer a los hombres de que Dios también los condenará. Vamos a ir nuevamente a 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4 y observe lo que dice aquí, porque dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para el juicio. Observe, reservados para el juicio. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. ¿De qué está hablando Pedro aquí? De que Dios no, o sea, Dios repartió justamente. Dios no perdonó a los ángeles. Dios le dio también la oportunidad a la persona en el tiempo de Noé. Y ahora dice, y si Él no perdonó a los ángeles, ¿qué te hace a ti pensar que te perdonará a ti en el día del juicio final si tú no has encomendado tu vida a Dios? Si tú no tienes abogado, ¿cómo es que Él te va a perdonar si ni siquiera perdonó a los ángeles, entes espirituales que Él creó también y estaban en la presencia de Él? Porque nosotros nunca hemos estado en la presencia de Dios. En cambio, los ángeles sí estaban en la presencia de Dios. Ahora, ¿qué te hace pensar a ti que te va a perdonar si no perdonó a esos ángeles? Nuevamente se presenta el mismo argumento en Judas capítulo 1 versículo 6. Los ángeles que no mantuvieron su dignidad y se fueron arrojados a prisiones de oscuridad, reservados para el día del juicio, parafraseando el texto. Todos esos versículos, hermanos, nos ayudan a tener una imagen de un juicio inminente para los demonios y para los ángeles corruptos, que tendrá lugar al mismo tiempo que el hombre enfrenta el juicio de Dios. O sea que va a haber un juicio para los humanos y va a haber un juicio también para estos seres espirituales. La idea de un juicio y la separación eterna en el infierno no es un concepto nuevo, hermano, para ningún cristiano. Sin embargo, parece existir una diferencia entre la separación eterna que experimentará el hombre
de la que experimentan los ángeles y los demonios. ¿Qué quiero decir con eso? Si nosotros miramos la Biblia, si leemos la Biblia, si investigamos en la Biblia, no encontramos ningún indicio de que estos seres tuvieran o tengan la oportunidad de ser perdonados. Cuando nosotros vemos la Biblia y leemos acerca de los ángeles que se rebelaron contra Dios, en ningún momento a esos ángeles se les da una oportunidad de ser perdonados, sino que fueron, dice, desterrados de la presencia de Dios y fueron reservados para ser castigados en el día del juicio final. Podría parecer injusto, pero debemos recordar que la gracia no es algo que Dios deba a alguien. O sea, no es algo que Dios, bueno, yo tengo que pagar porque se lo debo a cierta persona. Piense por un momento que si Dios nunca hubiera enviado a su Hijo a morir en la cruz y el hombre hubiera sido condenado al infierno por la eternidad, eso no hace que Dios sea injusto, eso hace que Él sea justo, porque Él solo estaría dándole al hombre lo que se merece, porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Nosotros merecíamos morir. Es más, Efesios capítulo dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero a través de la sangre de Cristo, dice Romanos capítulo 5 versículo 1, que de manera que ahora tenemos paz para con Dios a través de la fe que es en Cristo Jesús. Cuando Cristo viene al mundo y muere por nosotros, nos proporciona una vía de escape de la ira de Dios. Esa vía de escape es que nosotros podamos ser salvos, tengamos esa vida eterna con Él. Pero en ningún lugar encontramos que los ángeles que fueron desterrados de la presencia de Dios o los ángeles que se rebelaron tuvieron la misma oportunidad que nosotros tuvimos. Es más, muchas veces en Primera de Pedro, capítulo 1, se pone el tema de la salvación del hombre y cómo Dios ha trabajado a través de los profetas por generaciones para llevarnos al lugar donde estamos hoy. Muchas veces los profetas no entendían qué era lo que ellos estaban escribiendo, la profundidad del mensaje. Los ángeles, dice, cosas que los ángeles anhelaban ver, no entendían, ellos no entendían el esquema del plan de redención y el plan de salvación, de cómo Dios iba a salvar a estas personas. Nunca debemos asumir la gracia de Dios. Nunca yo debo decir, bueno, por gracia Dios me va a salvar en el día del juicio final. No, Apocalipsis 2:10 dice que hay que ser fiel hasta la muerte, mantenernos fiel. De esa manera yo puedo ser salvo. Los ángeles mostraron interés, como lo dije, en el esquema de redención y de cómo Dios iba a salvar a estas personas pecadoras. Dice que los ángeles estaban mirándonos para entender cómo es que Dios había elaborado un plan por décadas, siglos, para poder entender eso. Y ellos simplemente no sabían qué era lo que Dios estaba tramando, qué era lo que Dios estaba ideando, ese plan. Entonces, este plan parece que solamente se limita a la raza humana, dejando por fuera a los seres espirituales. Cada referencia al sacrificio expiatorio de Jesús en la Biblia es con respecto a la salvación del hombre y no una salvación de estos seres espirituales. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 2 versículo 16, porque ciertamente dice, no ayuda a los ángeles refiriéndose a Cristo, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Algo que yo le quiero decir, estimado amigo, es que el ser humano debería apreciar la oportunidad de que nuestros pecados pueden ser lavados, pueden ser perdonados, de que nosotros podemos llegar a los pies de Cristo hoy, en este momento, porque hay seres que no se les ha otorgado la misma gracia. Hay seres que nunca han visto el perdón de Dios y nunca lo verán. Esos seres son los demonios, son los ángeles caídos, nunca verán el perdón de Dios. Observe qué tan privilegiados nosotros somos. Ya para concluir, a medida que observamos el mundo espiritual a través de la Biblia,
el hombre ve una porción de la creación de Dios. Vemos cómo Dios creó la tierra, cómo nos creó a nosotros, cómo creó a los seres espirituales, y que una parte de esa creación se rebeló contra la voluntad de Él y ahora no tiene forma de corregir esta situación. Observe cómo estos demonios, estos ángeles caídos, no tienen una oportunidad, una forma de poder corregir esa situación. Sin embargo, cuando leemos Génesis capítulo 3, el hombre cae. El hombre cede a la tentación de Satanás y Dios inmediatamente pone en marcha un plan para poder rescatar al hombre. Sin embargo, no fue así con los ángeles. Los ángeles fueron desterrados inmediatamente sin segundas oportunidades. Para los demonios y para los ángeles caídos no hay segundas oportunidades. No hay perdón, hermano. No hay compasión de Dios. Solamente hay tormento. Solamente hay oscuridad. Solamente hay prisiones. La condenación de un demonio tal vez sea algo que no le prestemos mucha atención. Sin embargo, este hecho debe hacernos meditar, hermano. ¿Pero meditar en qué? Piense por un momento en el castigo que realmente nosotros merecíamos por nuestro pecado. Observe cómo los ángeles cometieron un error y fueron desterrados de la presencia de Dios inmediatamente. Piense en lo bendecidos que somos nosotros de tener la oportunidad de ser perdonados. Los ángeles no tuvieron esa oportunidad. Piense en el amor que Jesús mostró al morir por nosotros en la cruz del Calvario. Por los ángeles Cristo no vino a morir. Sin embargo, vemos que ellos le obedecen. Porque dice Jesús en los últimos capítulos, ya en los últimos días de su muerte, cuando está en Getsemaní, dice: ¿acaso no piensas que yo, le dice a Pedro, ¿acaso no piensas que yo oro al Padre y Él es capaz de enviarme 10 legiones de ángeles? Entonces vemos que estos seres están dispuestos a sacrificar, estaban dispuestos a sacrificarse incluso su vida por Jesús. Sin embargo, Jesús sacrificó fue su vida por nosotros. Medite, hermano, amigo, en la gracia como un verdadero regalo que no será rechazado por algunos, sino que ni siquiera se le ha sido ofrecido a todos. La gracia solamente ha sido ofrecida al ser humano. No fue ofrecida a los entes espirituales, a los seres espirituales, a los ángeles. Usted es importante. ¿Qué espera para recibir ese perdón? Termino con un versículo: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Mateo 13, 16 al 17. Muchos ángeles quisieran tener la oportunidad que usted tiene hoy, amigo. Muchos seres espirituales que cometieron un error quisieran tener esta oportunidad, la oportunidad de escuchar el evangelio, como dice Romanos capítulo 10, versículo 16. La oportunidad de creer en el evangelio, Marcos 16, 16. La oportunidad de arrepentirse de lo que ellos hicieron, Hechos 2, 38. Quieren tener la oportunidad de que ellos sean salvos y no pueden. La oportunidad de ser bautizados, Romanos 6, 3. Hechos 2, 38. La oportunidad de confesar, disculpen, primero antes del bautismo, la oportunidad de confesar, Romanos 10, 9 al 10. La oportunidad de bautizarse, Hechos 2, 38. Pero no pueden. Le hago una pregunta, amado amigo. ¿Qué está esperando usted para recibir el perdón de Dios? Gracias por su atención. Gracias por acompañarnos en este día. Esta mañana le instamos a que usted siga con nosotros ahorita a las 10:30, que va a ser el sermón. Que usted nos acompañe para poder seguir aprendiendo más acerca de la palabra de Dios y
Nos despedimos de usted deseándole lo mejor para usted y para su familia en esta semana que viene. Que Dios le bendiga y nos vemos.